porque yo soy sociólogo, historiador y estudié economía también en Chile. Y por más de 30 años, desde el 71, regresé de Chile, donde yo hice mi formación universitaria durante 5 años. Y me integré a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. He impartido varias asignaturas a lo largo de... Todavía soy profesor activo. Y entonces, pero no estoy impartiendo docencia, o sea, estoy, digamos, en lo que le llamaríamos disponibilidad, ¿no? Pero por prácticamente casi 40 años he impartido sociología urbana, sociología del desarrollo y otras disciplinas especializadas, sociología política también. Pero el enfoque que yo le quiero dar a mi presentación con ustedes y al intercambio, a la tertulia con ustedes, a ver si armamos una tertulia, conversatorio, es un poco testimonial, es una mezcla un poco impresionista también, y me voy a valer para introducir el tema de un texto que me solicitó la poetisa o poeta, como le gusta ahora llamarse, Soledad Álvarez, una grata y cara amiga, para un proyecto que ella tenía, Santo Domingo, Visiones de la Ciudad. Ella había preparado un libro sobre las visiones de la ciudad en la literatura dominicana, como historiadores, poetas, narradores habían visualizado en diferentes épocas y desde perspectivas diversas la dinámica de la ciudad de Santo Domingo, su estructura arquitectónica, las costumbres, las tradiciones de la ciudad, y que recoge muy bien una selección que hace en este texto que se publicó como culminación del programa de Santo Domingo como Ciudad de las Américas, ¿no? Ese fue el cierre formal del programa. La edición de esta obra, que es una obra que tiene la contribución visual de dos artistas del lente, Nicole Sánchez y Ricardo Briones, y que compila textos, aparte de los que ya referí, que ya había hecho y que incorpora acá parcialmente, textos del historiador Fran Moya Pons, con la perspectiva de cómo se formó Santo Domingo, de Marcio Veloz Mayolo, que trata el tema de los barrios, cómo se formaron los barrios tradicionales de Santo Domingo, Manuel García Arévalo, que ataca el tema de las tertulias, Pedro Delgado Malagón, que aborda el tema de la noche, los bares, cómo es la noche de Santo Domingo desde su visión, y quien les habla, que se le pidió la dinámica de la ciudad, qué es lo que está pasando en esta ciudad. Yo pude llamar a Santo Domingo, como tantos urbanistas y sociólogos urbanos lo hacen, un verdadero laboratorio urbano, una ciudad en proceso de cambio, de mutaciones, de desplazamiento, de zonas de uso residencial por uso comercial, zonas de viviendas unifamiliares a multipisos, etcétera, etcétera, transformaciones por intervenciones urbanas para ampliar las vías de la ciudad, etcétera, intervenciones oficiales cuando se transforman barrios enteros, los planes de remodelación urbana, de reforma urbana, que se iniciaron con Trujillo, pero con Balaguer siguieron. Básicamente, posteriormente hubo algunos proyectos importantes como Invivienda bajo Salvador Jorge Blanco, y yo diría que, en cierto modo, ese dinamismo del sector público, en el caso de la ciudad de Santo Domingo, como fuente
de solución habitacional se ha ido menguando dramáticamente al grado que el último aporte son las famosas 3 torres, que indudablemente traspasan el ámbito funcional de la institución pública que emprendió ese proyecto, que es la vivienda social, no vivienda de clase media alta en una zona altamente cotizada como es la Luperón esquina Anacaona, donde el valor del terreno es enorme. Y ya ustedes conocen todo el tema del reparto de esos inmuebles. Pero no es la primera vez que sucede. Balaguer hizo lo propio con los proyectos en la avenida Anacaona, los proyectos alrededor del Embajador y el reparto que al final de su administración primera de los 12 años se realizó, entregándole a funcionarios gubernamentales y sus familiares de a 5 y hasta 6, 7 apartamentos, prácticamente regalados, ¿no? A precios, como dicen, de vaca muerta, con inicial simbólico, y quédate con eso. Incluso unas unidades fabulosas de 3 niveles, que son las que están, algunas de las que están alrededor del Hotel Embajador. Entonces yo he querido leerles este texto, que en lugar de recorrido por un laboratorio urbano, he llamado un recorrido por un hervidero urbano. Vamos a ver si aparece. Paseo por un hervidero urbano. Trato de sintetizar, usando el método un poco del impresionismo, ¿verdad?, con brochazos rápidos, una visión sinóptica de la ciudad y también testimonial con algunos toques de nostalgia. Con casi 4 millones suma de la vida, apelo a una metáfora del gran poema de Pedro Mir Valentín, Hay un país en el mundo, cuando él describía la demografía en el 49, cuando escribió ese poemario en Cuba, él en el exilio. Al decir poético de Mir, porque evidentemente el último censo fue afectado por un enorme subregistro, a mí me consta personalmente, esta ciudad que yo la vengo estudiando desde hace muchos años, bueno, la hablé, aparte de vivirla, que arranqué formalmente con brigadas enteras de estudiantes míos de la carrera de arquitectura, con excelentes trabajos, y de la carrera de sociología, levantando información de todos los barrios, su dinámica, de los proyectos urbanísticos, etcétera. Ya en esos años la ciudad tenía 3 millones y tantos de habitantes, o sea, ya han pasado, estamos hablando de los inicios de los 70 y estamos ya 40. No es cierto que Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, tiene 3 millones y tantos de habitantes, o sea, eso no cuadra por ningún lado. Con casi 4 millones suma de la vida, estoy apelando a la imagen censal, pero la región metropolitana procesa en adición una población flotante que proviene de provincias aledañas y el resto del país, amén de los turistas. El país recibe 4 millones y medio, 4 millones 600 mil visitantes anualmente. El proyecto del presidente Medina es de llevarlo a 10 millones. Simbrada por los acuíferos Ozama, Isabela y Jaina, su costado sur mira, realmente mira, porque hace tiempo el malecón no es el malecón, no es el paseo tradicional que lo fue de la ciudad en la que yo crecí, me desarrollé, tuve mis hijos, etc. Hacia el mar Caribe, alojando el otrora amurallado casco colonial, Gascue, Ciudad Jardín, la zona universitaria, Matahambre, que fuera solar de mangos y cajuiles, el burocrático centro de los héroes levantado en 1955 como Feria de la Paz en conmemoración del 25 aniversario de la era de Trujillo. Honduras, multifamiliar pionero de la reforma urbana de Balaguer en el inicio de los 12 años.
los ensanches del sistema mutualista para clase media de los 70, que son el Cacique, 30 de Mayo, Tropical, Miramar, toda esa franja sur, ¿no?, que va de la avenida Independencia, la prolongación de la Independencia, hacia la 30 de Mayo. Eso se desarrolló con el sistema de ahorros y préstamos, bajo el régimen de Balaguer, viviendas, facilidades para clase media, la clase media emergente. Y fue una de las bases de sustentación de las administraciones de Balaguer, o sea, por la vía de la política de la vivienda, tanto la vivienda social con los multifamiliares como el sistema mutualista que le dio soluciones habitacionales. Los ensanches del sistema mutualista para clase media, ya leí, le dije, el complejo cervecero E. León Jiménez, la ciudad ganadera, que era la cervecería nacional, más con los León, la construcción de la torre, que está en la 30 de Mayo frente a la ciudad ganadera. Casa de España, Metaldón, Casa de España, hasta llegar a Costa Verde, un recodo encantador para admirar atardeceres salpicados de salitre en conciliábulo romántico. Cuando empecé a visitar ese lugar, hay un recodo muy agradable donde había un barcito con unos paragüitas, uno podía ir con una novia ahí. Ya eso, con el tema, eso se ha llenado de moteles por un área, está el tema de la criminalidad, hay algunos hotelitos por ahí, etcétera. Yo no voy por ahí, porque el tema de la seguridad, que es un tema central en esta ciudad, pues desalienta hasta el romance. Pasando por Manresa, descanso jesuita de retiros, helados de coco y uva de playa. Ahí están los jesuitas más viejos, viven allí. Está el cementerio de los jesuitas y operó una heladería muy popular donde todos los domingos las familias de la capital iban a degustar estos helados de agua, helados de coco, helados de uva de playa y también de leche, excelentes, que se ofrecían más como un servicio a la comunidad. La avenida costanera conduce al puerto de Jaina, un enjambre de cabezotes y patanas, contenedores, grúas, almacenes y barcos. Dominio de Fenatrado, aquí el tema del transporte. El poderoso gremio camionero que mueve la carga pesada e impone las tarifas y evita y bloquea la competitividad, que es un tema que plantean sistemáticamente las empresas usuarias de sus servicios. En la margen occidental de la ría, las ruinas del central más grande del mundo, como rezaba el eslogan trujillista, refiriéndose al central Río Jaina. Industrias a ambos litorales. Los bajos de Jaina, un populoso enclave proletario, nacido de esas industrias. Un giro previo a la derecha, desde la 30 de Mayo, nos lleva a la avenida Luperón, el aristocrático country club, desde los inicios del siglo pasado. Espléndido, con el césped bien cuidado para que rueden y caigan sin problemas las bolitas de golf. La fabril zona de Herrera, repleta de naves, bordeada por la Isabel Aguilar como nervio comercial, los barrios Buenos Aires, Duarte, Las Caobas, Engombe, antiguo ingenio colonial y finca experimental de la Universidad Estatal. Fue finca experimental, eso está completamente invadido. Y fue sede, y es todavía, de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UAS. Esta amplia Luperón, trebolada por la Plaza de la Bandera, rodeada de oficinas públicas que simbolizan el voto ciudadano, que es la Junta Central Electoral, el fomento industrial, que es proindustria, y exportador, y el brazo armado de la patria, Fuerzas Armadas, ha devenido en arteria preferida de megacentros, Jumbo, La Sirena, El Canal, almacenes SEMA, muerden el voraz consumismo de la gente. La dinámica de una sociedad que se ha volcado hacia el consumo,
con la facilidad de la tarjeta de crédito y de otras modalidades de financiamiento a largo plazo que ofrecen estos centros de expendio. Cruzada por la 27 de febrero, que nos saca en expreso hacia San Cristóbal y Baní, provincias satélites, camino al sur profundo. Igual deriva norteando en la Duarte, me estoy refiriendo a la Luperón, y conecta con Alameda, la finca de mi padre urbanizada, que fuera plantada de cocoteros. Mano Guayabo, terrenos ganaderos de familias sancarleñas, entre ellas mi familia, robados por Trujillo para sembrar su caña para el Central Río Jaina. Hasta los Alcarrizos y Pedro Brán, ruralía absorbida por la impronta citadina, en camino hacia el Cibao, traspasando los naranjales de Rica, en la villa de Sergio Vargas, Villa Altagracia. Subiendo por la Churchill, remontando las terrazas que el mar fue cediendo, Bellavista, dominado como un crucero estacionado por el Hotel Embajador, dormitorio arbolado de periquitos y cotorras en concierto coral. En las tardecitas ya van a resguardarse y eso es un concierto maravilloso para quienes quieran vivir esa experiencia. Hace honor a su nombre, o sea, Bellavista, y abre paso a una larga culebra verde, el Parque Mirador Sur, corredor salutífero donde van a oxigenarse en clave clorofílica miles de caminadores, patinadores y ciclistas, madrugadores, confabulados vespertinos, pisan atlético el pavimento, acelerados, trepan por las aceras, cuentan los números de los kilómetros vestidos por artistas, hay una obra de arte en cada uno de los kilómetros, levantan los brazos como si fueran a volar, trotan siguiendo las rutas forestales en el corazón esmeralda de la sierpe, juegan a ser de nuevo niños, distraídos en el balancín de la canquiña, columpian viejos sueños. Un telón de torres se eleva en la avenida Nacaona, emblema de un nuevo hábitat. Desde sus balcones o vitrales se divisa en panorámica un azul marino intenso. A su espalda una franja de urbanizaciones unifamiliares, iniciando los cacicazgos, van cediendo a la demolición y a la erección de bloques de apartamentos y torres, más notorio en la Sarasota, Enriquillo, o sea, en ese vector, suplida por cadenas de supermercados y el Bellavista Mall. La fiebre constructora no cesa. La Rómulo Betancourt, extensión de la vieja Bolívar arborizada que nace en el corazón colonial, es vía comercial coronada con todo tipo de establecimientos de fast food. La avenida Núñez de Cáceres, escalando las terrazas, une a estos sectores con Los Millones, Las Praderas, dotada de paseo propio, La Castellana y Los Prados, residenciales de clase media acomodada. En lo que fueran fincas ganaderas sancarleñas, atravesadas rumbo norte por la Churchill, la Lincoln, la Lope de Vega y la Tiradentes, crece hacia arriba el polígono central de la ciudad, perforando sus antenas el vapor condensado de las nubes. Nucleado por Piantini y Naco, se ha ido ensanchando progresivamente, arropando su periferia. Allí los terrenos más caros, la demolición febril de residencias familiares holladas por comezolas para edificar con mano de obra haitiana torres de apartamentos u oficinas, supermercados y megacentros, bancos, palacios de fast food, centros comerciales que arrancaron con Plaza Naco y su complejo habitacional, siguieron con Plaza Central, Americana Departamentos, Acrópolis, con su barco de acero y vidrio atracado en un dock de 5 niveles subterráneos y 16 sobre calle. IKEA, estos suecos se volvieron locos y abrieron aquí su primera tienda en América Latina. Blue Mall, Quinta Avenida a sus pies con carteras Louis Vuitton y todo. Novocentro, una torre azul inteligente de alta tecnología y estética vanguardista,
revestida de cristal de 18 niveles y tres de parqueo subterráneos, con un rooftop lounge para sentirse como Dios en Megalópolis o pertenecer a su exclusivo Olimpo. Un Nueva York chiquito, proclamó con timidez Leonel Fernández, y la consigna se concreta inclemente a ritmo acelerado. Elevados por doquier desbloquean el tránsito endiablado de la 27 de febrero y la Kennedy, que los urbanistas de Balaguer trazaron con visión estratégica cuando la ciudad cayó en sus manos en 1966 para ser modelada como si fuera masilla. Entonces las pistas del aeródromo General Andrews fueron reconvertidas. Se prolongó la México y partió en dos a San Carlos y Villa Francisca, sembrando multifamiliares a sus costados como columnas modernizadoras para avanzar sobre el puente de las bicicletas y acceder a Villa Duarte, Maquiteria, Los Mameyes, fabricando bolsones de viviendas populares. Lo propio en la Teniente Amado y la cabecera del puente Duarte, que empata con Santo Domingo Este por el ensanche Ozama, Almarrosa y Mendoza. El expreso Quinto Centenario abrió trocha entre Villaconsuelo, los ensanches Luperón y Espaillat, María Auxiliadora, para enlazar el oriental barrio proletario de Los Minas, uno de los barrios más antiguos de negros esclavos minas que se establecieron allí y que suplían de productos agrícolas a las necesidades alimentarias de la vieja ciudad colonial. Fue apenas el inicio de una metamorfosis que no cesa. Por el costado caribe, el puerto turístico de Sanssouci ofrece mirador privilegiado para admirar la ciudad de los colones con su masa amurallada de piedra de cantera, palacios virreinales y de capitanes generales, cúpulas eclesiásticas, atarazanas, hospitales y los torreones de la fuerza. La plaza de España se divisa, rodeada de bares y mesones que pueblan los amantes al caer la tarde. La brasserie Patepalo, heredera del Drake Pop del inglés John, y el Museo del Jamón con tablao de flamenco, bailando, y la luz, con hembras bien talladas y los perniles añejados colgando sobre el bar, incitan la degustación. Abajo la avenida del puerto, plataforma de arribo de turistas y fiestas populares, Brugal, cervecería, etc. Enfrente el territorio del antiguo ingenio La Francia, los alambiques y almacenes de Ron Barceló, un atracadero de yates, los molinos de trigo y la base naval de la Marina con su glamoroso club de oficiales es hoy vía de acceso al Parque Mirador Este y al Faro de C, el almirante innombrable de la mar Océana. Bloques de apartamentos y el malecón del Este serpenteando la costa que da entrada al acuario, sube el puente seco para empalmar la Charles o cae en las Américas para ir al AILA, al Aeropuerto Internacional de las Américas, al puerto multimodal, o mejor aún, al paradisíaco balneario de Boca Chica, una piscina natural de arena blanca, donde todavía se puede soñar y amar en el ocaso encarnado, con aroma de guarapo en tacho, peces voladores y fondo de factoría humeante. Si se quiere más, ahí están Neptunos, Boca Marina, Pelícano, el viejo Buxeda con sus camarones y langostas, los vendedores ambulantes de almejas y lambía al limón, de queso de hoja y jalao, y esas freidoras de pescado fresco, batata, tostones, yaniqueques, o las playas más al este, Guayacanes y Juan Dolio, donde Deli Suisse y el pescador esperan. De retorno a la urbe, Santo Domingo Este abre sus puertas a la noche. Mulatas soberbias con ajustados shorts atienden en Eagles. El neón incitador en la vía a San Isidro llama al sexo furtivo en nuestra Las Vegas pequeña, plagada de moteles. Discos en la San Vicente, Sabana Larga y Venezuela sacan brillo a la hebilla de una juventud que reverbera gozadora, no libre de pecado.
Megacentro, antes granja de pollos de Mélido Marte, para comedores económicos durante el periodo de Balaguer, encarna la sociabilidad en boga. Allí Jumbo, Food Court, todo tipo de tienda, salas de cine, Mega Sport. La familia en domingo luce sus mejores galas, gigantes ferreteros, hipermercados, centros de distribución cerveceros y roneros indican que allí está el melao. Juancito Sport, quien es el síndico, lo sabe. El antiguo parque industrial de Los Minas se juntó con las zonas francas de Jainamosa y San Isidro. Los campos de caña de San Luis se urbanizaron como tanto terreno baldío, al grado que han servido para el hipódromo Quinto Centenario y una avenida ecológica, Invivienda, Los Trinitarios, Ciudad del Almirante, Ciudad de la Salud y cualquier cosa que se le ocurra al gobierno de turno. Traspasando Cancino, Charles de Gaulle cruza el puente Ozama, se convierte en Adenauer y nos conecta con algo muy diferente a lo que fuera Villamella, una zona ganadera, fuente de carne fresca, longaniza, morcilla y chicharrones para la capital. De negros tradicionalistas de la Cofradía de los Congos del Espíritu Santo, patrimonio cultural de la humanidad conforme UNESCO. Hoy, ciudad dormitorio apretada de barrios. No en balde, el primer ramal del metro, móntate al progreso, decía el eslogan, se inicia en la estación Mamatingó y saca a la gente metro hasta el centro de los héroes en un corredor de 15 kilómetros y 16 estaciones, pasando por la zona universitaria. Una segunda línea transversal unirá a San Isidro con los Alcarrizos. Me estaba refiriendo al proyecto original. Creo que se ha cortado ahora hasta, unos kilómetros menos. En la parte este. Este Santo Domingo Norte tiene dos zonas industriales, Isabela y Villamella, y un tesoro escondido subutilizado, el fabuloso Parque Mirador Norte, reservorio de biodiversidad de 9,5 kilómetros, bañado por el río Isabela. Junto al Jardín Botánico y el Parque Zoológico, los Mirador Sur y Este forman el complejo de respiraderos naturales de una metrópolis que descarga incesante monóxido de carbono por cuenta de un sistema dispendioso de transporte, autos, jipetas, camionetas, buses de la OMSA, voladoras y motoconcho temerario. El nuevo animal urbano anda, realmente solo lo hacen los trabajadores haitianos, emparejados o en cuadrilla. O sea, son peatones. Entonces vuelvo, el nuevo animal urbano anda motorizado, sintonizado a un celular o embelesado con el BB, cibernetizado, no suelta el iPod que le mete música en el oído y los más adictos el Bluetooth. El Internet le fascina con razón. La TV y el cable le pautan el horario. La radio interactiva le conecta todo el día y se siente opinante. Es teledeportivo, sigue el béisbol, el baloncesto y hasta el mundial de fútbol. Lotifica su suerte en la tómbola azarosa. Las bancas deportivas le comen el cerebro y también el dinero. Es cervecero, vodquero, más que ronero. Reggaetonero, bachatero, rapero, mambero, sin dejar la tambora merenguera. Le encanta el carnaval, el festival del merengue, el presidente de música latina, la feria del libro, el crédito y la ATH, los especiales y el consumo. Es verdaderamente electorero. Le gusta el circo de 3 pistas. Las tasas de participación electoral son muy elevadas aquí. Cada vez es menos Diógenes y Boquechivo y más Turpin y Yuleidi. ¿Qué se le va a hacer? Sin neurotizarme al modo de Arturo Rodríguez en su Calor Urbano, una columna que mantenía en la revistita Estilos de Diario Libre de los sábados, un querido amigo que falleció el año pasado, o transpirar la alegría contagiosa como Freddy Ginebra en Celebrando la Vida, que era la columna que alternaba con la de Arturo,
un sábado Arturo, otro sábado Freddy. Yo todavía vivo algo en el pasado hermoso de la ciudad que fue. Aunque está Juan Barón al lado del rompeolas, resiento el malecón abandonado, Guivia y el Parque Ramfis encapsulados en zinc, el Paseo Presidente Villini deteriorado, que fue el primer tramo de desarrollo de lo que es la avenida Costanera, lo que es nuestro malecón, de principios del siglo XX, del siglo pasado. Montesinos embasurado, proyectos hoteleros, hoy ruinas modernas, demoliciones sin ton ni son, o sea, demoliciones y no pasa nada. En Gascue, en el mismo malecón, una demolición y no se suplantó por nada. O sea, las autoridades dan el permiso para una demolición, se supone de un proyecto, y el proyecto no se ejecuta. Queda el hueco, un malecón cada vez más afeado. Una pesadilla que solo salva el viejo Vesubio, Adrian Tropical y los hoteles Jaragua, Meliá, Quinto Centenario, Santo Domingo y Hilton. El Banco Agrícola y la Cancillería, y por supuesto el Centro de los Héroes. También Gascue acusa rabalización innecesaria, sus residencias holladas o convertidas en cualquier cosa sin criterio de ornato, sin preservación del patrimonio arquitectónico, dejando atrás el garbo, la elegancia, la belleza, la historia. El Conde peatonizado, yo fui de los que, con Eduardo Selman, con el arquitecto Delgado, Eduardo Delgado, Pipí Delgado y otros más, con el arquitecto y pintor que está en Alemania, el Rincón Mora y otros más, auspiciamos esa iniciativa. Que soñamos con Eduardo Selman, Pipí Delgado y Rincón Mora, ha devenido, excepto el entorno con las damas, el Palacio de la Esquizofrenia y las inmediaciones de la Plaza Mayor, el Hotel Mercure y el Mesón de Bari, un vertedero de comidas rápidas, gift shops y chucherías. Sus edificaciones emblemáticas deterioradas, simplemente cualquierizado. El entorno del Parque Independencia, ahora su enverjado aprovechado para excelentes exhibiciones fotográficas, vive en indolente abandono. Ni los padres de la patria se han salvado. Pienso en contraste en la ciudad que fuera espacio de arte público, en los murales de Belazanetti, Condecito y Amable Sterling, los pupilos de Colson, Santana, Oviedo, Elsa, Vidó, Silvano y su arte alternativo, o sea, la Bienal marginal, ¿no? En la coquetería urbana, y entonces, indefectiblemente, me golpea la nostalgia. Este es el texto con el que yo quiero introducir esta conversación con ustedes y me abro a cualquier tipo de pregunta sobre temas específicos, entre ellos fundamentalmente el tema del transporte y de los problemas que tenemos ahora y cómo uno visualiza esa dinámica y esa cultura que estamos viviendo en la ciudad de Santo Domingo. El concho que yo vi, mire, el concho llega, obvio, con el automóvil, ¿no? El automóvil llega a principios del siglo pasado, del siglo XX. Incluso se hacen huelgas, las primeras huelgas en la década del 20, en el 22 hay una huelga por tema de la gasolina, precio de la gasolina. Eran pocos automóviles y en el Placer de los Estudios, ahí en el malecón, alrededor del parquecito que se llama Rubén Darío, donde está el obelisco Hembra, ahí se encapsularon los pocos taxis que había en Santo Domingo en esa ocasión. Hay fotografías de eso. El desarrollo, pues, del transporte colectivo arranca inicialmente en Santo Domingo, pero un tranvía tirado por animales, ¿no?
tirados por mulas. Ese trayecto arrancaba en lo que era la arteria más importante. Estamos hablando al principio del siglo pasado, el siglo XX. Habían vías férreas, arrancaba por donde está hoy el Palacio de las Telecomunicaciones, que ahora hay un museo, lo que fuera la torre principal, se construyó con Trujillo, del Banco de Reservas. Esa calle se le llamó después la calle de los bancos, porque estaban todas las divisiones de las oficinas principales de los bancos aquí. Entonces, allí operaba, esa era la calle del comercio. En esa calle, ahí había un mercado, ahí operaba específicamente en ese lugar un mercado. Y desde Santa Bárbara, que está a pocas cuadras, ¿verdad? Ustedes ubican Santa Bárbara, donde está la iglesia de Santa Bárbara, que ahí se inicia la avenida España, la vieja avenida España, y de ahí se seguía al puente, el único puente que teníamos, que era el puente Ulises Heró, un puente que se elevaba para dejar pasar, ¿no? Puente elevadizo. Esa era la salida de la ciudad. Si usted iba al este, tenía que salir por esa avenida, que es la Isabela Católica hoy, continuar con la avenida España, la vieja avenida España, que lo conducía directamente al puente Ulises Heró. A la derecha, abajo, estaba el Timbeque, o sea, la planta eléctrica del país. Entonces, desde Santa Bárbara se iniciaba el tranvía, y ese tranvía recorría esa calle del comercio, había rieles, y recorría el Conde, y llegaba a donde estaba su base, que era, diríamos, para ser rápido en esto, por los frentes de los bomberos. Ahí estaba la estación, estaban los carros de reemplazo, etcétera. Pero continuaba también hasta Güibia, que era el balneario de la ciudad, por lo que es la avenida Independencia, ¿no? Ese se llamó también el paseo de Güibia, porque conducía a Güibia y llegaba prácticamente hasta San Jerónimo. Ustedes ubican San Jerónimo, las ruinas de San Jerónimo, después del Vesubio, ahí, esas ruinas que quedan, unos vestigios en el malecón, ese era el fuerte de San Jerónimo. Ese transporte hacía ese recorrido. Hubo un incendio de la estación central en medio de una de las revoluciones de principios del siglo pasado, las llamadas guerras de Concho Primo, que venían gente del Cibao, cercaban la ciudad, se acantonaban en San Carlos, que era un promontorio, ¿verdad? Y empezaban a bombardear hacia abajo, cercaban la ciudad, ¿no? Y entonces hasta que se rendía el gobierno y entraban los revolucionarios y formaban nuevo gobierno. En una de esas quemaron, así como San Carlos fue quemado varias veces, replicando el fuego desde abajo hacia arriba, quemaron la estación. Luego era una concesión privada, los inversionistas, los empresarios trataron de rehabilitarla, pero hubo oposición en el ayuntamiento y eso se perdió. Yo me crié conociendo el Concho, pero el transporte más importante y más popular no era el Concho, eran las guaguas, los school bus y las guaguas esas que vinieron después. Originalmente eran guaguas cuyos chasis se construían aquí. En Villamella había una fábrica y hacían las guaguas esas de 2 pisos, que eran muy interesantes. El segundo piso al descubierto. Y por 5 centavos usted hacía un gran recorrido. La terminal de las guaguas era donde está hoy la Núñez, ¿cómo se llama? Los héroes, ¿cómo se llama? Ahí al lado, después de Ikea, donde estuvo la UFU, en esa área ahí, ¿cómo se llama? Los próceres, donde se inician los próceres. O sea,
donde está, usted coge, ¿verdad?, la San Martín, que conecta, sigue la Duarte. Bueno, ahí donde están los próceres, donde se inician los próceres, donde confluye la Lincoln y se inician los próceres, ahí estaba la estación, o sea, la base de las guaguas. Ahí dormían las guaguas, ¿no? Y estaba el acueducto, que está todavía el acueducto, la corporación, habían 2 acueductos, ese y el que está en San Juan Bosco. Eran los 2 acueductos que habían aquí. El concho era 10 centavos y la guagua eran 5 centavos. Entonces, era un recorrido muy interesante, la gente le encantaba subirse, a mí como muchacho, había que tener mucho cuidado por el tendido eléctrico y por la arborización, porque cubría rutas como la avenida Independencia, la avenida Bolívar, ¿verdad?, que están totalmente techadas por las copas de los árboles que están sembrados de lado y lado en las aceras que bordean la calle. Entonces, bájense que ahí viene una rama o un tendido eléctrico muy bajito. Era peligroso y se produjeron muchos accidentes, se reportaban. Pero ese era el transporte, una ciudad donde la gente caminaba mucho, las distancias no eran muy grandes y se cubrían perfectamente con esos medios de transporte. El concho, que eran 10 centavos, funcionaba unas rutas más limitadas, ¿verdad? Y las guaguas hacían las rutas más largas. Con la muerte de Trujillo, esta era una ciudad relativamente pequeña, le puedo decir una ciudad, obvio, con los bolsones de miseria, los barrios marginales en las márgenes de los ríos, o sea, y particularmente del río Ozama, Guachupita, los barrios que se formaron ahí debajo del puente, pero el conjunto de la ciudad estaba constituido por barrios de clase media, barrios de clase media baja, se podría decir, pero formales, de viviendas formales, de zonas urbanizadas, barrios que construyó Trujillo de mejoramiento social, como se le llamaron, el María Auxiliadora, el ensanche Ozama, el ensanche Luperón y otros ensanches. O sea, una ciudad con limpieza, bastante limpia la ciudad, con normas de ornato muy rigurosas, una dictadura. En determinada fecha había que pintar las casas. Trujillo tenía negocios, el de la pintura, tenía la Pidoca, la pintura dominicana, Sephora, tenía la cementera, la única fábrica de cemento, y así, negocios. Entonces él se aprovechaba de esa. En una ocasión vino una disposición municipal de que había que cambiar los frentes de madera. Claro, las familias que pudieran, ¿verdad?, y ponerle a las casas frente de concreto. Y además pintar para determinadas fechas, pintar los frentes, ¿no? Entonces, ese tipo de disposición, un servicio de limpieza muy efectivo de la ciudad, la recolecta de basura, era una ciudad, digamos, amigable. No estamos hablando de la dictadura. Los parques se utilizaban con retretas semanales. En la semana, a mitad de semana, todos los parques tenían retretas. Los fines de semana tenían retretas a cargo de bandas de música, que eran señoras bandas de música del Ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea, de la Policía y de los bomberos y del Ayuntamiento, la banda municipal. De manera que después de la muerte de Trujillo, que se produce el gran flujo migratorio, principalmente del Cibao hacia Santo Domingo, el descontrol de la movilidad horizontal de la población, y surgen una serie de barrios como consecuencia de la invasión de terrenos ociosos en la periferia urbana. Y ese era el ABC de la cotidianidad dominicana, las invasiones, la gente levantaba sus casuchas en el día, venía la policía, se la destruía y al día en la noche la levantaban de nuevo y ya eso ahí terminó. Y se fue poblando
la periferia de Santo Domingo de barrios marginales improvisados bajo un esquema de uso precario y sin infraestructura de servicios, de calles, etcétera. De manera que ahí se inicia la presión por los servicios públicos, una dinámica que desborda completamente la capacidad instalada de las instituciones previas a ese fenómeno. Lo mismo viene el tema de transporte. Esa expansión horizontal brutal de la ciudad abre el escenario para la expansión del servicio de transporte. Entonces, el concho se constituye realmente en una industria interesante. El Donald Reed Cabral, que era uno de los socios principales y fue incluso presidente del triunvirato, de Reed y Pellerano, importaba, junto con los pelleranos, un vehículo inglés, el Austin, y los jeeps o jipetas Land Rover, que no eran jipetas, era el jeep tradicional. Ese vehículo, facilitado como se vendían las neveras, cuando la nevera empezó como dispositivo tecnológico a introducirse, mucha gente compraba la nevera y la pagaba haciendo helados de esos de cuadritos. Y si había alguna escuela por ahí o la gente del barrio, iban pagando las mensualidades de la nevera, que las fiaban, y así se hacían de su nevera. En el caso de los vehículos, Donald desarrolló un programa de crédito y los choferes pues compraban un carro, se les daba crédito y salían a conchar y a cubrir esas áreas nuevas de una ciudad en expansión. El flujo fue tal que se tuvo que segmentar la salida de los vehículos. Fue un boom, ¿verdad?, de oferta, una sobreoferta. De manera que las autoridades se vieron precisadas a pintar el techo de blanco, la mayoría eran Austin, ¿no? Y el techo de naranja para intercalar la salida de los vehículos de concho. Un día sí, un día no. Un día son los blancos y otro día no. Medida simple de identificación. O sea, un naranja no podía estar circulando el día que no le correspondía. Entonces, ¿qué hacían esa gente? Se iban a los Tres Ojos, se iban a Arroyo Hondo, que había un balneario ahí del arroyo, muy agradable, y se iban a Boca Chica. O sea, trabajaban un día y otro no. Balaguer, vino el fortalecimiento de los sindicatos de transporte y se constituyó UNACHOSIN, la Unión Nacional de Sindicatos de Choferes, muy poderoso porque era un sindicato único prácticamente. Lo dominó el PRD y entonces el gobierno de Donald Reed del triunvirato recibió muchos movimientos huelgarios, ¿verdad?, por temas de reivindicaciones sectoriales, pero también movimientos políticos. Y cuando Balaguer entra en el 66 a gobernar, se da cuenta que hay un sindicato poderoso que puede paralizar el transporte de la ciudad de Santo Domingo y por vía de consecuencia la cabeza del país y que estaba en el control de la oposición. Entonces inicia el proceso de las concesiones de permisos de importación libres de impuestos. O sea, yo me aparecía con 50 personas y decía, mire, presidente, que yo soy reformista y que yo qué, soy comunista, que tal. Entonces me entregaban y yo tenía un sindicato de 50 y se fueron formando decenas de sindicatos en base a las concesiones, al otorgamiento de permisos de importación libres de impuestos. Y fue una manera de Balaguer destruir el poder de presión y de convocatoria que tenía un solo sindicato del transporte en Santo Domingo, que era UNACHOSIN. Y entonces Citrachó, de Achuchachí, todos tenían un show, como 200 sindicatos, y obvio, eso significa la jungla. O sea, una solución
que va por la vía no del transporte más eficiente, que se supone es el autobús, etcétera, organizado, sino un transporte de base política y empresarial, ¿no? Porque son pequeños empresarios asociados en mecanismos de presión y que luchan contra ellos. Ustedes han visto en la lucha por las rutas, los taxistas que ellos llaman piratas o que incursionan en rutas que no están autorizados, en los noticiarios de televisión, que los del bando contrario salen con bates y obligan a que se pare el vehículo, sacan a los pasajeros y le caen a batazo al vehículo, le rompen los cristales, una cosa vandálica, ¿no? De manera que aquí se ha ido desarrollando un poder de entidades que más que sindicatos son grupos empresariales que dominan el transporte. Y todo ello ha ido dificultando la solución del problema del transporte. El populismo, la política y se puede decir también una falta de perspectiva y de racionalización, porque el Estado ha ido creando agencias para controlar y administrar el sistema de transporte por agregación. Y hay una jungla institucional de agencias que bregan con el tema del transporte. Hubo un esfuerzo importante que fue bajo el gobierno de don Antonio Guzmán, cuando se creó la OMSA, ¿no? Onatrate, bueno, que fue heredado por la OMSA, ¿no? O sea, Onatrate operaba directamente autobuses, un sistema de organización, de regulación y de puesta en ejecución de un transporte colectivo más eficiente en base a autobuses. Luego vino la OMSA como una estructura similar para el servicio, ¿verdad?, de los autobuses. Y la última solución que se ha buscado es el tema del metro para conectar esa ciudad dormitorio que es Villa Mella, que fue con el resto de la ciudad hasta la feria, y luego el otro ramal que cruzaría de oeste a este la ciudad de Santo Domingo, con el inconveniente, evidentemente, del costeo de esa obra, de que se ha quedado a medio talle con el sistema de las rutas alimentadoras. Hay, tengo entendido, no sé si ya 100 o más de 100, se hablaba de 200 autobuses y minibuses que iban a operar esa ruta alimentadora, pero hay un tranque. Llegaron 80 o 100 durante el periodo electoral, pero no han salido. No han salido porque los sindicatos que dominan el transporte colectivo aquí en Santo Domingo se han opuesto a que salgan como parte de una empresa gestionada por el Estado. Y ellos exigen que se le entreguen las unidades. Y ahí está el tranque, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, yo he hablado con el ingeniero Milcíades Pérez Polanco, que es el que tiene que ver con eso, y me ha dicho que ellos lo que han querido es buscar una vía de avenencia, de decirle sí, vamos a ver, pero vamos a darle un entrenamiento, unas regulaciones, que sean uniformados, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, las rutas alimentadoras no están operando. O sea que se habilitó el primer ramal del metro sin el servicio complementario que haría el paquete completo, ¿verdad? Los otros temas que ustedes conocen son los temas del motoconcho, ¿no?, que opera, que cubren rutas no cubiertas por el concho y por los autobuses de la OMSA o las voladoras de Fenatrano, y que pueden llegar bueno, rutas más cortas y también penetran en los barrios marginales donde el concho no le interesa llegar, porque los accesos, a veces los callejones son estrechos y ellos brindan ese servicio complementario, evidentemente con un altísimo riesgo para la seguridad tanto del que conduce el motor como de los pasajeros, a veces con ocupaciones absolutamente temerarias, ¿no? 3 y 4 personas en un motorcito.
Entonces tenemos una ciudad realmente caotizada en cuanto al transporte público, porque en este país la cantidad de unidades motorizadas entre autobuses, minibuses, guaguas, como le llamamos, carros, conchos, jipetas, camionetas, y motores, etcétera, eso es una barbaridad. Con el coste elevadísimo, ¿verdad?, de consumo de combustibles, repuestos, etcétera. Un sistema pésimo que no hemos logrado resolver. Se ha buscado por la vía de la viabilización del tránsito en las vías expreso, con las construcciones de elevados y de otras soluciones, túneles, etcétera. Hoy, cuando yo venía para acá, le decía al chofer que me traía, habrá que construir una vía aérea por encima de la 27, porque esto está entaponado, esto parece ni un funeral, una procesión de vehículos, ¿verdad?, llevando el carro fúnebre y los dolientes detrás, se mueve con tanta lentitud. Estamos hablando de las 4 y tanto. Entonces es una ciudad a toda hora entaponada, que representa costes enormes. Una ciudad que aunque ha crecido hacia arriba últimamente, pero absolutamente expandida. Y además, donde el Estado ha contribuido a dificultar las cosas. Por ejemplo, poniendo el ejemplo de la era de Trujillo, donde usted se ponía, y después de muerto Trujillo, yo llegaba en 25 minutos a Boca Chica, sin volar. O sea, uno salía de la ciudad sin mayor dificultad y en 25 minutos estaba en Boca Chica bañándose a las 4 de la tarde y regresaba a las 6, qué sé yo, perfectamente, como la piscina natural de los habitantes de la ciudad de Santo Domingo. Hoy cualquier gestión es endiablada y además aleatoria totalmente, uno no tiene la seguridad de que va a llegar a tiempo. El Estado ha contribuido a ese problema con la diseminación de los servicios públicos a lo largo de todo el enjambre urbano. No ya con el criterio de racionalización que tendría que ver ya con la organización de esta megaciudad en cuanto a los ayuntamientos nuevos que se han creado, ¿verdad?, las facilidades sectoriales que habría que darle a los ayuntamientos, etcétera, a las oficinas, para que no tengan que trasladarse a direcciones muy alejadas de sus lugares de residencia y de trabajo. Sino, la burocracia central se ha diseminado por toda la ciudad. O sea, nosotros tuvimos una zona burocrática que fue alrededor de donde está Finanzas, la Secretaría de Finanzas. Ahí se construyó el Banco Central, que originalmente estaba donde está la Casa de las Academias, en Las Mercedes, frente a la Iglesia Evangélica Dominicana y lo que fue la Librería Dominicana. Ahí el arquitecto Caro Álvarez hizo la sede moderna del Banco Central, que tiene un mural bellísimo de Belazanetti, que está frente a la torre que construyó el arquitecto Calventi. Y este hombre que actuó como ingeniero de la obra civil, Tomén. Alrededor de ese núcleo se construyó el Palacio de la Policía, que es el mismo que está ahí en la época de Trujillo, y estaba la Dirección de Impuestos Internos, o sea, Impuestos sobre las Rentas se llamaba, y Dirección General de Impuestos Internos, eran 2 direcciones que se fusionaron ahora. Y otras oficinas, Bienes Nacionales, donde está Bienes Nacionales, o sea, un núcleo, ¿no?, en esa zona, y a 1 cuadra, 2 cuadras del Palacio Nacional. Cuando se construyó la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, que se inauguró en el 55, la idea de los que animaron esa iniciativa, incluyendo un tío abuelo mío, don Cucho Álvarez Pina, que era presidente de la Junta Gubernativa del Partido Dominicano y también del Consejo Administrativo, que era como se llamaba el Ayuntamiento de Santo Domingo, o del Distrito Nacional. La idea era, pasada la feria,
esas edificaciones, utilizarlas para un gran centro burocrático. Un poco estaba lo de Brasilia en la cabeza, ¿no? Interesante, o sea, y edificaciones muy funcionales, muy modernas, muy avant-garde, y al mismo tiempo con una perspectiva de futuro, porque había espacios vacíos para nuevos desarrollos. Lo lógico, y así se hizo, se trasladó la Secretaría de las Fuerzas Armadas para allá, Agricultura, el Consejo, lo que fue luego el Consejo Estatal del Azúcar, que era la azucarera dominicana, el Palacio de Justicia, etcétera, etcétera. El ayuntamiento, el Congreso, de suerte tal que allí debió seguir desarrollándose, ¿verdad?, la planta física burocrática de la ciudad de Santo Domingo. Pero a Balaguer se le ocurrió, o le presentaron, el proyecto del Huacal. Entonces construyeron la torre que ustedes conocen frente al Palacio de la Policía. Luego, el segundo Huacalito, el que está en la prolongación, en la 27, ¿no? Otra unidad más separada. Luego vino el arquitecto H, Pedrito H, le planteó en un solar que nosotros le llamábamos La Ruina, ahí matábamos lagartos gigantes y jugábamos, no pelota, no era un campo deportivo porque estaba techado de árboles maravillosos, jugábamos ahí en esto, con las vainas estas de los, ¿cómo se llaman los que botan las vainas? Los árboles estos, los flamboyanes, una gran cantidad de flamboyanes. Entonces a Pedrito Eché, en ese solar muy hermoso, se le ocurrió, al lado había una casa que se usó luego para minería, una casa familiar para la dirección de minería, demoler todo y otras viviendas ahí en la Avenida México, convenció a Balaguer de construir un centro de oficinas gubernamentales. Entonces ahí se construyó otro bloque de oficinas. Luego alguien convenció a Balaguer de coronar la 27 de febrero con la Plaza de la Bandera y un complejo de oficinas públicas. Ahí entró la Secretaría de las Fuerzas Armadas, el CEDOPEX, el Centro Dominicano de Exportaciones, la Junta Central Electoral y lo que se llamó la Corporación de Fomento Industrial, que ahora se llama Proindustria, e INESPRE, las oficinas burocráticas de INESPRE, a qué sé yo cuántos kilómetros de los otros centros burocráticos. ¿Qué ha seguido sucediendo? Bueno, estuvo en la en la Máximo Gómez, se construyó en el periodo de Trujillo la Secretaría de Educación, ¿no? Ustedes saben, y a continuación era Educación, Bellas Artes y Culto, el Palacio de Bellas Artes. ¿Qué ha seguido sucediendo? Bueno, una de las últimas construcciones importantes frente al club del Banco de Reserva, a pocos pasos del Country Club, se construyó un magnífico edificio que aloja a turismo y a medio ambiente. O sea, sigue la expansión de la burocracia. Luego, ustedes, como se han ido creando una serie de programas, oficinas, etcétera, que no caben en los locales existentes de las oficinas públicas, a cada una de esas oficinas, pues las mandan a locales alquilados en diferentes, por ejemplo, Industria y Comercio, tiene alquilado un local en la 27. Ahí está el despacho, mientras las oficinas principales están en el Huacal, pero el despacho del ministro está en la 27. El Indotel está en otra edificación. Muchos de los bancos que quebraron y sus activos inmobiliarios pasaron al Banco Central, pues han sido facilitados esos activos para que se instalen las instituciones estas del nuevo sistema de pensiones, de los fondos de pensiones y de las AR, la superintendencia de salud, de pensiones, el Silsarril, la DIDA, la que sé yo cuánto. Y esto es una jungla que para hacer cualquier trámite burocrático usted tiene
ahora Proconsumidor, estaba en la Charles Sumner, donde estaba el complejo radiofónico de Corporán. Entonces, esto es una locura. Entonces, un Estado que, en lugar de organizar sus servicios, concentrarlos en un área, pensando en el ciudadano y en la dinámica de la coordinación de las acciones públicas, lo que está dispersándose por la ciudad, evidentemente está contribuyendo a problematizar, ¿no?, la diligencia burocrática y la eficiencia de las soluciones de los asuntos públicos. Y eso no es una cosa deliberada, eso es un proceso por agregación, por iniciativas descoordinadas, como suceden las cosas en nuestro país. En nuestro país regularmente las autoridades, ya sean municipales, de gobierno central, lo que sea, en lugar de atacar los problemas que tienen en las manos y que encontraron, la vía de solución y de validación ante la opinión pública y los ciudadanos es por agregación. O sea, cada cual viene con sus proyectos nuevos que no toman en cuenta lo que existe. Entonces, ahí tenemos una acumulación de instituciones que bregan con los mismos problemas, los costos de operación se incrementan, pues aquí se han creado programas que han sido producto de financiamientos de la AID, del Banco Mundial, del BID, etc. Desapareció el financiamiento, pero siguen las instituciones. Entonces no se eliminan y se crean nuevos programas para bregar, por ejemplo, desarrollo de la comunidad. Tenemos ODC. ODC se creó, que opera en la feria. Se creó después de la guerra del 65. Fue una iniciativa de los norteamericanos con la idea de bregar con el problema de los barrios, bajo la filosofía del desarrollo de la comunidad, poner al alcance más directo del ciudadano de los barrios populares, la acción del Estado, ¿verdad?, que regularmente viene por vía indirecta de los servicios públicos generales. Entonces la idea, un poco de contrarrestar la oferta que estaba en pie de los grupos revolucionarios que planteaban la revolución y el socialismo, etcétera, etcétera. Entonces ODC es un programa válido e interesante de empoderamiento de la comunidad, ¿verdad?, para ayudar a la comunidad, manos a la obra. No estoy haciendo una paráfrasis de la frase de Danilo Medina con la que cerró sino que esa era la que se usaba. Operación, en Puerto Rico, operación manos a la obra. O sea, vamos a resolver, ¿verdad? Y la acción pública, y para eso están los recursos del gobierno americano, es resolverle los problemas a la comunidad. ¿Cuáles son los problemas? Vivienda, agua potable, electrificación, empleo, etcétera, educación, etcétera. Positivo, o sea, yo creo que eso es positivo y creo en eso. Luego, AID ya se desinteresó de ese capítulo. Entonces vino Procomunidad, otro proyecto con financiamiento del BID. Se creó Procomunidad. Y así se fueron creando agencias para bregar con lo mismo, pero ya sin los fondos desaparecen porque son financiamientos, proyectos por un periodo determinado que tienen término. Y entonces se quedan las agencias. Y al final lo que tenemos es un dispendio de objetivos, de estructuras burocráticas, y eso es algo, creo que esta administración está buscando, ha anunciado un esfuerzo que es difícil, para racionalizar la burocracia pública, pero está el problema de qué hacer con la gente, las fuentes alternativas de empleo, a dónde tú mandas a esas personas. O sea, no es algo simple. El programa que se llamaba tal cosa se le cambia otro nombre, pero la fiebre no está en la sábana. Lo que hay que hacer las cosas, el ABC de las cosas. Entonces yo creo que el dominicano, que ha entrado en una sociedad muy compleja, que es la que estamos viviendo, esta sociedad se globalizó, se abrió. Aquí llegan 4 millones y tanto de turistas. Este es un país donde llega gente de todas partes del mundo. Hay, quién sabe si 2 millones de inmigrantes haitianos ilegales, gente de Europa,
gente de Colombia, narcotráfico y cosas por el estilo, crimen organizado, fraudes sofisticados tecnológicos, hay de todo, una sociedad que ha sido desbordada en los medios de control social y la convivencia ha entrado en crisis y la gente se siente insegura. Hombre, las cosas debemos volver a lo simple, tratar de ordenar un poco la casa para poder sobrevivir en el siglo XXI. Entonces yo creo que el tema del transporte, que está muy atado a todos estos asuntos de organización institucional, pero también de cultura ciudadana y de efectividad de los medios de control, como es el caso de la Policía de Transporte, la MET y otros entes por el estilo.